el psicoanálisis no es un habla cualquiera, ¿no? En el psicoanálisis hay que ver, uno tiene que preguntarse si quiere tener algún estatuto de ciencia o algún estatuto de disciplina razonable, ¿por qué sería que curar habla? No va de suyo, ¿no? Digo, otro podría decir que, así como uno puede dar el consejo de hablar cura, otro te puede decir lo mejor que te puede pasar en la vida es hacer deporte, otro puede decir, no, lo mejor es comer bien, no sé, cada quien podría dar su propia receta a una buena vida. Acá no se trata de un consejo, una recomendación, sino que el psicoanálisis investiga por qué hablar cura. Y sobre eso, que el hablar es curativo. Exacto, Cecilia se anticipa lo que voy a decir ahí en el chat, habla de los efectos del inconsciente. O sea, el psicoanálisis produce un concepto fundamental para pensar por qué hablar cura, que tiene que ver con el inconsciente, ¿no? El inconsciente es el concepto sobre el cual gira el psicoanálisis. Si el psicoanálisis se distingue de cualquier otra práctica terapéutica o cualquier otra práctica psicológica, porque ustedes saben que el psicoanálisis no es igual a toda la psicología, hay diferentes corrientes del pensamiento, diferentes disciplinas dentro de la psicología, diferentes formas de pensar la psicología, el psicoanálisis, la particularidad que tiene el psicoanálisis con respecto a todas las otras, que tiene como concepto central el inconsciente. ¿Eh? Digo, eso lo distingue de todas las demás. Sin embargo, ya el título de la clase de hoy del inconsciente freudiano da cuenta, ¿no?, que hay diferentes formas de pensar el inconsciente, ¿no? No hay una sola forma de pensar el inconsciente. La palabra inconsciente no la inventó Freud, ¿no? Es una parte de la historia del pensamiento. Así que tendremos que ver cuáles son las particularidades, cuál es la novedad que trae Freud al momento de pensar el inconsciente. Y vos dijiste algo muy importante, Lorena, que es pensamientos, ¿no? Y esto parece una tontera, pero el psicoanálisis trae como novedad de que en el inconsciente hay pensamiento. No sé, quizás no le suena tan llamativo, pero en verdad, si uno revisa la historia de la cuestión del inconsciente, en general, lo inconsciente, popularmente, ¿a qué se asocia lo inconsciente? A algo tal vez sin juicio o que se hace sin pensar mucho. Exactamente. Hasta la palabra misma, cuando uno le dice al otro, vos sos un inconsciente, ¿a qué se refiere? Podría decir, Decías, Débora. hola, profe, a lo que se supone como no racional, puede ser. Exacto. En general asociamos lo inconsciente, y generalmente se ha asociado en la historia del pensamiento, lo inconsciente a lo irracional, es decir, a lo pasional, a lo impulsivo. Lo hice inconscientemente, ¿no? O vos sos un inconsciente, ¿cómo vas a manejar en la ruta a 160 km/h sin cinturón de seguridad? Fíjense entonces que en general se asocia lo consciente a lo racional, ¿no? Y el inconsciente a lo irracional, a lo pasional, ¿no? En la filosofía siempre se pensaba en la filosofía, en la religión también, como dos instancias del alma, ¿no? En la parte superior y la inferior. La superior, la racional, la que intenta comandar las decisiones, y la inferior, la que está contaminada por los sentimientos, hasta por la animalidad, uno podría pensar, ¿no? Lo que viene a decir Freud es que el inconsciente no es irracional. El inconsciente no es lo salvaje, no es lo primitivo que hay que dominar, sino por el contrario. Freud, vieron, y eso yo se los puse, no sé si en la clase o en la presentación, que Freud dice que el psicoanálisis es una nueva revolución.
Después de la de Copérnico, en la que ya el universo no gira alrededor de la Tierra. Después la de Darwin, en que el hombre ya no es el centro de la creación, sino que es una deriva, Romina dice otra día narcisista, exactamente, eso es lo que dice Freud, lo está diciendo Romina con más precisión que yo. El hombre ya no es el centro de la creación, es la invención de Darwin, la herida narcisista que introduce Darwin, sino que el hombre es parte de una cadena evolutiva que empieza con los homínidos, con los monos, y que llega hacia nosotros. Y Freud dice algo que es también de ese orden de revolucionario, que el hombre no es amo de sus propias decisiones. Es decir, que las decisiones que tomamos, de las más importantes a las más pequeñas, la última cachetada del ser humano, es que las decisiones que tomamos en verdad no dominamos nosotros las decisiones que tomamos, sino en cambio somos dominados por esas decisiones. Que hay algo del orden de lo inconsciente que determina esas decisiones. Que ahí cuando creemos que estamos tomando una decisión racional, pensada, trabajada, en cambio hay determinaciones inconscientes que desconocemos. Ese es el título que dice Freud. Ustedes, vos, Lorena, que vos estudiabas kinesiología también. No, profesor de educación física. El profesor de educación física. Por ejemplo, esas decisiones que uno cree que tomó pensadas racionalmente, bueno, en general, si uno se hace un psicoanálisis, termina descubriendo las determinaciones inconscientes de esas decisiones. Vaya a saber uno qué es, identificaciones o qué otras contingencias de la vida. Entonces es muy fuerte lo que dice Freud, ¿no? Que las decisiones... El inconsciente y el consciente viene a ser como el bien y el mal. ¿Por qué el bien y el mal? ¿Cuál sería el bien y cuál sería el mal? Y porque como que el consciente es como el coherente, el que uno lo piensa, lo analiza, y el inconsciente es como que te sale. Es que no, eso es precisamente lo que dice Freud, que lo que diferencia a Freud de las otras formas de pensar el inconsciente. Que en el inconsciente, y por eso tomás lo que vos decías, hay pensamiento. En el inconsciente hay una lógica. El tema es que no la conocemos. Pero no es que en el inconsciente hay cosas ocultas que suceden porque sí. Hay una razón inconsciente desconocida para nosotros, en todo caso. En el plano de la conciencia creemos algunas cosas que nos hacen desconocer las razones inconscientes. Pero bueno. ¿No serían, profe, una forma de ver las razones más honestas que por ahí las personas tapan y racionalizan, entonces el inconsciente expresa eso que uno está queriendo en algún punto tapar, ocultar o mantener en secreto, algo así? En principio, eso que vos decís es que el inconsciente sería lo tapado, y eso está muy bien. El término sería que el inconsciente freudiano es un inconsciente reprimido. Que el inconsciente está reprimido, lo cual no significa que en el inconsciente sea irracional, sino que hay pensamientos, pero que son reprimidos. No sé si diría más honestos, puede ser, pero la diferencia en todo caso es que no es asequible para nosotros en el plano de la conciencia, no son cosas que podamos llevar al plano de la conciencia. Digo, para ver esto, sin embargo hay que demostrar esto, ¿no? Digo, porque esto que estamos diciendo es muy llamativo. Bueno, habría que ver cómo Freud descubre este funcionamiento, ¿no? Y no es una... ¿Por qué esto no es una mera elucubración freudiana? Es decir, una fantasía de Freud, ¿no? Uno puede tener diferentes fantasías de cómo funcionan las cosas y cómo funciona la mente humana, ¿no? Bueno,
Freud hace un recorrido. Ustedes vayan interrumpiendo, porque estoy hablando mucho, y quizás ustedes tengan aportes para hacer a esto. Ustedes leyeron los textos. Yo lo que estoy haciendo es repitiendo mi versión de los textos. ¿Alguien que hace una pregunta, algún comentario? No, quizás, hola, profe, Hola. quizás esto de lo reprimido no sé, me hace pensar en muchas infancias quizás difíciles y que vos quizás con el paso de los años hablas con una persona adulta y no expresa esas cosas y quizás en esos ámbitos de terapia o algo salen a la luz muchas conductas o algo que se dieron así por algo, no sé, que pasó en la infancia de, de esa persona. No sé, se me ocurre eso, que quizás uno reprime cosas feas o algo, no, no que uno quiera pasar, sino que son cosas que se dan en la vida y quizás eso después sale a la luz en conductas o algo así en el futuro, digamos. A ver si me esperan un segundo que tengo una crisis acá hogareña en este momento. Un segundito, estoy con ustedes. Bueno, perdonen, los gajes del home office, cuando todo se desarma al lado, es bastante difícil concentrarse en lo que pasa acá. Perdón, Melina, si querés resumir de nuevo tu comentario, porque la verdad me costó mucho concentrarte, que acá estaba destruyéndose mi vida familiar acá al lado mientras están con ustedes. No hay problema. No, que pensaba en lo de lo reprimido, en quizás en situaciones infantiles difíciles o cosas así, que uno habla después con gente adulta y no lo notas, pero cuando hacen terapia o algo lo pueden sacar a la luz. Y digo situaciones porque quizás no son solo pensamientos, sino cosas que se dan que uno claramente inconsciente reprime porque no hacen bien o algo, y bueno, como que queda ahí oculto, pero en determinados casos salen a la luz, ¿no? Completamente. Digo, eso que vos traés es lo que vislumbramos un poco en la primer encuentro y que acá vamos a profundizar, que es la primera teoría del inconsciente freudiana que está sostenida en la idea de trauma. Es decir, ¿qué encuentra Freud con esas primeras pacientes histéricas que vienen con síntomas como padecimientos? Que esos síntomas estaban asociados, eran a vivencias infantiles traumáticas. En general, lo infantil igual todavía no estaba del todo establecido en la primera obra de Freud, pero digamos, vivencias traumáticas. O sea que una vivencia traumática había sido reprimida, es decir, olvidada, y eso se expresaba mediante un síntoma. Entonces, una persona que había vivido una situación de pelea, de violencia, de quedarse con algo atragantado en una discusión, eso, por estar cargado de un monto de mucha angustia, por ejemplo, y no haber sido podido elaborado en el momento, quedaba reprimido. Y esa represión, producía después un síntoma. Entonces, venía una persona, una mujer de estas histerias, con un síntoma, y en esta sugestión, en estos primeros
movimientos que hizo Freud de hipnosis, surgía el recuerdo de una escena que había sido hasta el momento olvidada, y en general cuando esa escena olvidada, traumática, era recordada, el síntoma desaparecía. Entonces, ¿qué encuentra Freud? Que ese síntoma, en verdad, venía a sustituir el recuerdo olvidado reprimido. Esto que vos decís muy bien, Melina, de un momento, situación dolorosa, traumática sería el término freudiano preciso, que queda reprimido por haber sido dolorosa y que en el proceso terapéutico se pone en palabras, se recuerda y eso tiene un efecto curativo. Ese es el primer encuentro de Freud con el inconsciente. Ver que alguien puede tener, y por eso Freud dice esta frase tan hermosa que marcó un primer periodo de psicoanálisis, que es: la histeria sufre de reminiscencias. ¿Qué significa esto? Que sufre de recuerdos. Recuerdos con una categoría muy particular, recuerdos que son olvidados. Eso es lo paradójico. Porque recuerdos dolorosos tenemos todos, ¿no? Si uno se toma 5 minutos para pensar un recuerdo doloroso, se nos ocurre uno rápidamente. Pero esos recuerdos dolorosos que podemos llegar al plano de la conciencia no producen síntomas, porque evidentemente lo tenemos disponible, no son inconscientes. Los recuerdos inconscientes son los que producen síntomas. Es decir, hay recuerdos que no podemos recordar. Esa es la paradoja del asunto. Hay escenas, lo digo de otra forma, hay escenas vividas que tenemos olvidadas. Escenas traumáticas vividas que tenemos olvidadas. Y esas escenas son las que se manifiestan con un síntoma. Son pensamientos inconscientes eficientes, tal cual, porque produce efectos. Ahí lo dice Romina muy bien. Fíjense entonces que esta idea de que el inconsciente, que hay determinaciones inconscientes en nuestras decisiones, que suena a una máxima cuasi filosófica, en verdad Freud lo va descubriendo a partir de la práctica clínica. Él no se encuentra con esto, no es una teoría que tiene forma anticipada, sino que la va construyendo a la medida que recibe pacientes con determinadas situaciones y se encuentra con a ver qué hace con estas enfermas, ¿no? Con estas personas sufrientes, digámoslo de otra forma. Entonces tenemos recuerdos olvidados que siguen teniendo efectos actualmente. Eso es lo que a Freud le llama la atención, que hay recuerdos de hace mucho tiempo que tienen la posibilidad todavía de tener efectos en la actualidad sin que uno sepa las razones. En principio no es tan extraño que algo sucedió mucho tiempo atrás tenga consecuencias y efectos en la actualidad. A todos nos pasa esto de nuevo. Si uno trae un recuerdo doloroso de su vida, quizás por más que hayan pasado mucho tiempo, bueno, se angustia igual, ¿no? Cuando lo trae a la memoria. La particularidad es que en los recuerdos reprimidos no estamos anoticiados de cuáles son las causas de ese efecto. Si yo me pongo a recordar, no sé, el fallecimiento de mi abuelo, me pongo triste y tengo dentro de todo claro por qué me estoy poniendo triste. Pero los síntomas, digamos que son como un afecto, no necesariamente es tristeza, puede haber otros afectos puestos en juegos, de los cuales no conozco sus razones. O sea, no me son conscientes las razones de ese padecimiento que vivo. Freud da un ejemplo que creo que lo puse en la clase, pero bueno, me gusta tomarlo de nuevo para que lo charlemos, de el funcionamiento básico del inconsciente y cómo eso se descubre con la hipnosis. Cómo uno, con el procedimiento de la hipnosis, puede hacer como una experiencia del inconsciente. Freud cuenta, creo que esto está en notas sobre el inconsciente, Freud cuenta que si ponemos bajo el efecto de la hipnosis a alguien,
podemos decirle, por ejemplo, la uso a Lorena, que la tengo acá al lado en mi pantalla. Si yo hipnotizo a Lorena y le digo, bueno, Lorena, cuando salgas del trance hipnótico vas a ir y cerrar la ventana. Le digo, Lorena, cuando salgas del trance hipnótico vas a ir y cerrar la ventana. Bueno, la saco del trance hipnótico y Lorena, 2 minutos después, va y cierra la ventana. O sea, cumple la orden. Pero eso no es lo más llamativo, ¿no? Sino lo más llamativo es que si uno le preguntaba a Lorena, che, Lorena, ¿por qué fuiste a cerrar la ventana? Ella probablemente diría, bueno, porque tengo frío, porque no quiero que entre la corriente del aire, porque tengo miedo de que se me apague la hornalla. No sé, cualquier sustitución racional, es decir, encontraría una explicación racional a eso que hizo. Uno, el hipnotizador, en verdad sabe que ahí hay operando una orden inconsciente, o hay una orden sugestiva del hipnotizador. Sin embargo, la persona que está bajo esos efectos va a encontrar otra explicación racional desconociendo las motivaciones inconscientes. Entonces, eso es como una especie de experimentación para ver el funcionamiento del inconsciente. Que pueda haber pensamientos, órdenes, sugestiones inconscientes efectivas, es decir, que producen efectos, y sin embargo, va a haber otra sustitución, una racionalización consciente que lo único que hace en verdad es ocultar la verdadera razón de esa acción. Eso es lo que trae el psicoanálisis. Que los síntomas en el cuerpo o los síntomas en el pensamiento, porque también hay síntomas del pensamiento, son sustituciones en general de los pensamientos que se encuentran reprimidos. Entonces, por ejemplo, alguien puede, voy a dar ejemplos burdos, no son ejemplos de la práctica real, porque bueno, en la práctica real las cosas siempre son más complejas que lo que uno puede explicar. Pero por ejemplo, si alguien, bueno, ahora que estamos viviendo la época del COVID, el COVID nos ha brindado a muchos neuróticos la excusa racional para hacer cosas que hemos hecho siempre por neurosis, ¿no? Entonces, el que era un poco cuidadoso con la limpieza, ahora quizás está tremendo limpiando todo, y seguro que eso tiene una explicación racional, pero que muchas veces puede ser una coartada para, que sirve para ocultar las determinaciones inconscientes. Por ejemplo, con la limpieza es muy clara, ¿no? Freud, les voy a dar un ejemplo que se me vino a la cabeza, espero que no despierte mucha polémica, pues un ejemplo que da Freud, que recibe un paciente que tenía como una especie de compulsión a limpiar todo, ¿no? Al punto que llegaba a limpiar, dice Freud, los billetes que utilizaba, ¿no? No quería que todo esté muy, muy pulcro, ¿no? Como un nivel de limpieza, bueno, eso, imagínense, limpiar los billetes ya es un punto muy excesivo. Y Freud lo que dice, que al poco de empezar el análisis, que duró muy poco, ya van a ver las razones, una de las cuestiones que surgió en ese análisis fue que este hombre tenía la costumbre de tocar mujeres en los medios de transporte públicos, ¿no? Como tenía una costumbre un tanto perversa y abusiva de manosear mujeres. Entonces, su síntoma no se expresaba en culpa en relación a eso que hacía, sino que se le volvía como una necesidad de que todo fuese pulcro y perfecto, ¿no? Es un ejemplo, bueno, que tiene matices, pero... Y el tipo no estaba noticiado de las razones de por qué limpiaba, ¿no? Decía, no, porque bueno, hay bacterias, hay suciedad. Bueno.
obviamente, digo, esto, por eso traía el ejemplo del COVID, que seguramente a cada uno, además en situaciones tan extremas, seguramente se les hayan acentuado, se nos han acentuado a todos los síntomas de la vida cotidiana, que en general disfrazamos con razones, ¿no? Entonces, el que es muy limpio dice que es muy limpio porque está bien ser limpio, porque es recomendable, porque las bacterias hacen daño, pero bueno, es como el que chequea 30 veces las perillas del horno, ¿no? Y dicen que lo hace 30 veces porque es muy peligroso el gas. No, en realidad somos perversos. Bueno, eso lo vamos a hacer más adelante. Eso lo vamos a dejar para las próximas clases. Sería un TOC. Sí, bueno, evidentemente hoy tiene TOC, es trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que las neurosis de histeria y la neurosis obsesiva son las dos neurosis fundamentales que estudia Freud, ¿no? Pero quería ubicarles, mostrarles, es cómo el síntoma funciona como una sustitución de un pensamiento reprimido, que no puede llegar a la conciencia por diferentes razones, ¿no?